usted que conoce a Dios? ¿Qué le hace pensar que lo conoce? Este es el tercer mensaje de la serie El Dios que conocemos. En nuestra Iglesia Bautista de la Fe en Cali, Colombia, venimos corriendo la carrera de la fe para ganar en el año 2019, un año de retos muy especiales. Quiero invitarte para que abras tu Biblia en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Dice la palabra del Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿de qué manera? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, ¿y qué sabemos? Que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Que Dios bendiga esta palabra en nuestro corazón. Puede tomar asiento. Cuando usted y yo logramos entender los atributos de Dios, cuando usted y yo logramos deleitarnos en su gracia, entonces podemos decir que en realidad conocemos a Dios. Hemos venido hablando de unos atributos muy especiales que tiene Dios. Permítame mencionarle en esta serie de mensajes los atributos que hemos visto hasta el momento. Hemos hablado de la fidelidad de Dios. Hemos hablado de la bondad de Dios. Hoy quiero hablarle de su amor eterno. El amor eterno de Dios. Hablando teológicamente, la Biblia no define el amor de Dios. La Biblia no dice cómo es el amor de Dios. Sin embargo, lo que sí nos dice es que el amor es una realidad divina. Dicho de otra manera, Dios es la fuente del amor. Dios es la fuente del amor. Por tanto, solo desde Dios puede hablarse del amor, y solo desde Dios podrá hablarse del hombre. Por la Biblia entendemos que el amor es el modo como Dios se ha manifestado al hombre. El amor es el rostro con el que el Padre se ha dejado ver al hombre. El apóstol Juan, escribiendo en la primera carta, en el capítulo 4, verso 7, él termina concluyendo que a Dios solo se le alcanza por medio del amor. Y dice, porque todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Hermanos, amigos, si Dios es amor, solo el que ama le puede conocer. ¿Estamos bien? Solo el que ama le puede conocer. Es gracias al amor de Dios que no solo sabemos algo de amor, sino que nos sabemos amados por Él. Primera de Juan 4:19 dice que Él nos amó a nosotros primero. Nosotros amamos la verdad porque Él nos amó primero. Por eso el amor de Dios, antes de ser una necesidad, antes de ser una obligación, es para nosotros la razón que explica nuestra existencia. Voy a decírselo en caleño. Usted y yo existimos porque hubo amor, porque Dios nos amó. Usted y yo estamos llamados a creer en el amor que Dios nos tiene, ya que el amor de Dios brilla para nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. En primera de Juan capítulo 3 verso 1 hemos leído hoy: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que nos llamen sus hijos. Y eso es lo que somos. Somos sus hijos. Así que permítame hacerle algunas consideraciones en esta mañana al hablar del amor de Dios que debemos reconocer. Debemos reconocer, en primer lugar, que el ser humano no conoce el amor. El ser humano no conoce el amor.
Es interesante cómo los psicólogos, los psicoanalistas, los terapeutas lidian mucho con los patrones de vida de las personas, y la mayoría de los defectos, neurosis y dificultad que tiene el ser humano para socializar es porque no conoce el amor. Lo extraño y lo particular es que fuimos creados por amor. Nos crearon de una manera amorosa. Dios nos amaba cuando nos creaba. Pero es una realidad que debemos reconocer hoy. Desconocemos su amor. Y una de las razones por las que desconocemos el amor de Dios es porque pensamos que el amor de Dios se parece al nuestro. El problema es que damos por hecho que el Señor nos ama y ama de la misma manera que nosotros lo hacemos. Pero nada más puede estar alejado de la verdad que pensar así. Porque nuestros sentimientos hacia los demás cambian continuamente. Una de las preguntas que toda pareja debe hacerse, toda pareja, porque el pastor Rubén se la hace a su esposa: ¿cómo me hace sentir el otro? Eso es una bendición. Es importante hacerse esa pregunta, porque a veces uno cree que el amor que uno está dando es suficiente, está llegando a tiempo. Pero cuando uno descubre que no es así, porque el otro dice, así no me hace sentir, es donde uno descubre, hay problemas en el amor. Hermano, tenemos dificultad para amar. Nuestros sentimientos hacia los demás cambian, pero no es así con Dios. De algo podemos estar completamente seguros: el amor de Dios no desprecia a nadie. El amor de Dios no ignora a ninguno de nosotros. El amor de Dios no descarta jamás a alguien por el hecho de estar equivocados. No lo hace, jamás lo hace. Dios nos ama, escucha iglesia, aun cuando no esté de acuerdo con nosotros. Aún así, Dios nos sigue amando. Dios nos ama así no pensemos exactamente como Él piensa. Nos sigue amando. Usted y yo no podemos hacer nada para cambiar, no podemos hacer nada para alterar, no podemos hacer nada para fragmentar el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Pero su amor es tan grande y tan perfecto que vino por amor a buscarnos. Vino por amor a sanarnos. Vino por amor a rescatarnos. Dios vino a recuperarnos, a hacernos hijos suyos por medio de la justicia que viene por el amor de Dios. Quiero decir entonces que cuando usted y yo conocemos de verdad el amor de Dios, entendemos que el Señor se haya dado con tanta generosidad a sí mismo para hacernos bien, para bendecir nuestras vidas. El amor de Dios solo tiene su origen en Él. El amor de Dios solo tiene su origen en Él. Porque el amor de Dios es parte de su ser. Primera de Juan 4:8 dice: Dios es amor. Dios es amor. En otras palabras, el Señor no cesa de amar. Porque si lo hiciera, si Dios dejara de amar, dejaría de ser el mismo. Dios no deja de amar. Así que, hermano mío, piense solamente en lo que sería su vida si el amor de Dios dependiera de cómo es su carácter y su conducta. ¿Qué tal fuera eso? Si de eso dependiera, nos cubriría una sensación de incertidumbre e indignación todo el tiempo. En una vida así no habría gracia, sino solo triste legalismo, esclavitud. La Biblia nos enseña que el Padre Celestial no le amará más cuando usted sea bueno, ni le amará menos cuando usted sea malo. Porque el amor de Dios no está basado en el valor que usted tenga, sino en el inmutable carácter de Él. Es así como Pablo lo dice en la carta a los Romanos capítulo 8, verso 35. Pablo en sus cartas presenta el amor de Dios como el bien supremo, como la fuente de la gracia, como la fuente de la felicidad, de la que no puede separarnos ninguna potencia enemiga,
Pablo dice así, Romanos 8:35, ¿quién nos separará? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y él pregunta, ¿tribulación acaso? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, estimados como ovejas de matadero. Antes, dice el verso 37, en todas estas cosas que hacemos, más que vencer por medio de aquel que nos amó. Hermano, usted y yo fuimos llamados a ser más que vencedores. Y eso lo hace posible el Señor. Por eso el verso 38 dice, por lo cual estoy cierto, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá hacer ¿qué? Apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Algo tenemos que considerar en esta mañana. No conocemos todavía bien el amor de Dios. La segunda consideración que quiero hacer esta mañana es que todo lo que existe, existe por el amor de Dios. Dios es presentado y descrito como amor, el origen y la manifestación plena del amor. Dios vive en el amor, pero también vive de amor. Dios actúa porque ama. Amó la creación, ama la historia. Por eso la historia y la creación encuentran su razón última en el amor. El Señor creó porque ama. Amar significa comunicar y dar de lo suyo a los demás. Cada vez que hay amor, hay donación. ¿Por qué razón existe el universo? ¿Cuál es la causa última del origen de la humanidad? ¿Por qué ha intervenido Dios en la historia del hombre llamando a un pueblo para hacerle promesas de salvación? ¿Por qué motivo en la plenitud de los tiempos envió el Padre a su único Hijo a la tierra? La respuesta a todas estas preguntas es la misma, porque Dios es amor. El Señor se portó así, actuó de esa manera porque Él es amor. A veces pensamos que el amor de Dios se expresa solo de manera tierna, pero Él también corrige por amor. Él también disciplina por amor a sus hijos, para el bien de ellos. Él utiliza nuestros tiempos difíciles, Él usa nuestros fracasos para moldear nuestro carácter, para capacitarnos por amor. Quiero decirle esta mañana que el amor de Dios nos invita todo el tiempo a relacionarnos con Él. Por eso, hermano, no importa lo que hayamos hecho en el pasado, o incluso los pecados que estemos cometiendo ahora mismo, Cristo no evalúa nuestras vidas para ver si somos dignos de Él. Él simplemente nos toma tal como somos. Lo he dicho por años. Venga a Dios exactamente como usted está, que Dios lo ama demasiado. Pero te ama tanto que no te dejará como estás. Él buscará mejorarte, pero siempre el Señor te recibirá. No esperes hacer las cosas bien para buscar a Dios. De hecho, perderás un tiempo valioso. A Dios lo encuentras aquí, ahora, en este momento. Aunque un encuentro con el Señor siempre va a traer nuestros pecados a la luz, pero el amor del Señor Jesús por nosotros nos ofrece esperanza. Nos muestra siempre una salida. Me encanta que con el Señor siempre hay otra oportunidad. Cuando le recibimos como Salvador, ya no hay ninguna condena. Pablo dijo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Su amor nos libera. Su amor nos motiva a vivir el resto de nuestra vida para Él. Su amor por nosotros no cesa simplemente porque nos sintamos inútiles o porque nos sintamos insignificantes. No. Cristo nos ha considerado dignos, tan dignos que murió por nosotros. ¿Cuánto cree usted que vale que Dios fue capaz de morir por su vida, por usted? Él le ama, no importa cuál sea su condición física, emocional o espiritual. El hecho de que Dios nos ama es innegable. Lo ha dicho en su palabra, lo demostró por medio de su Hijo. Cada vez que nos encontramos rodeados de situaciones difíciles, Él nos dará razones por las cuales podemos pensar que nos ama y que no importa la incredulidad, el Señor estará allí.
Simplemente lo que debemos hacer es aceptarle por fe. Esa fe que es suficiente para que Dios pueda mostrarnos el amor que nos tiene. Cuando usted y yo decidimos creerle al Señor, en vez de creerle a nuestros sentimientos, se va a volver más fuerte nuestra certeza de su amor. Vamos a experimentar la vida gozosa que Dios ha dispuesto para darnos. Pablo, escribiendo en el capítulo 5 de Romanos, él dice en el verso 8, Dios muestra su amor para con nosotros. Es un pasaje bello, hermoso. Vale la pena que usted lo pueda resaltar en su Biblia. Dios muestra su amor para con nosotros. ¿De qué manera? Y él dice, en que siendo aún pecadores, con todo y eso, Cristo de todas maneras insistió en morir por nosotros. Hermano, pues mucho más, dice Pablo, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de su ira. Si antes éramos enemigos de Dios y fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, ahora que estamos reconciliados seremos salvos por su vida. Si usted no cree que Dios le ama incondicionalmente, usted nunca lo va a conocer en realidad, ni va a tener la paz genuina de una relación personal con Él. Romanos 5:8 nos acaba de decir que el amor, la preocupación que Dios siente por nosotros son inmensos, que dio su vida por nosotros cuando éramos sus enemigos. La Biblia dice que Él comenzó a mostrarnos su amor aún antes de que hiciera el mundo. Eso dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, en el verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual allá arriba, en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos apartados, santos, sin mancha, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Qué significa esto que hemos dicho? Que todas nuestras acciones no tienen nada que ver con el amor que Dios nos tiene. No se preocupe por hacer o no hacer, porque Dios de toda manera lo ama a usted. El interés de Dios por nosotros no tiene ninguna condición. El interés de Dios por nosotros no tiene condición, mucho menos restricción. No se basa ni siquiera en la manera como estamos respondiéndole a su amor. El amor de Dios tampoco tiene que ver si somos personas buenas o pudiéramos parecernos más dignos. Dios nos ama estando aún en pecado. Pastor, ¿puede repetirme eso? Sí. Dios nos ama estando aún en pecado. Lo que no significa que no tengas que pagar las consecuencias de tu pecado. La gente confunde el amor de Dios con la justicia de Dios. Y recuerde que Dios es amor, pero Dios también es justo. Y pagará a cada uno conforme sus obras. Lo que quiero hablarle, y de hecho necesito hablarle, es del amor de Dios. Dígame usted como al son de que usted se aparta de Dios cuando no se está portando bien. Solamente trate de explicarme qué es lo que usted cree que ocurre cuando usted se porta mal. Algunas personas me dirán, no, pues que Dios se enoja con uno y pues deja de hablarle a uno y le tuerce la jeta y... Dios te amará igual, pero tú pagarás las consecuencias de tus malos actos. Dios nos ama igual. No hay manera que Él nos pueda amar un poquito más, pero tampoco el riesgo y el peligro que nos pueda amar un poquito menos. Él nos ama a todos por igual. ¿Puede usted entender eso? Eso se llama el amor de Dios. Así que, hermano, la tercera consideración que quiero dejar esta mañana es que Cristo es la demostración perfecta del amor del Padre.
Cristo es la demostración perfecta del amor del Padre. Si usted quiere decirle a Dios, demuéstrame que me amas, Él te va a decir, te envié a mi Hijo a reconciliarte conmigo. Te envié a mi Hijo para que no seas enemigo mío más, sino que seas limpio de tu pecado, quitada tu culpa. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano mío, el Verbo encarnado constituye la demostración suprema del amor inconcebible de un Padre por una humanidad dispersa, necesitada de redención y de salvación. Toda la persona de Cristo es el don del amor de Dios. En Cristo, el Padre revela perfectamente los latidos de su corazón, solícito por un mundo sumergido en las tinieblas del pecado. Pablo, en Romanos 5:8 que hemos leído, declara de manera explícita que el signo supremo del amor de Dios para con nosotros se encuentra en la muerte de su Hijo Jesús. Porque siendo aún pecadores, sin embargo, de todas maneras, Cristo fue a la cruz a morir por nosotros. Hermano mío precioso, el Padre nos ha amado tanto que no perdonó a su Hijo, pero sí nos vino a perdonar a nosotros. Que no perdonó a su Hijo, pero lo entregó en sacrificio por nosotros. Que Cristo fue crucificado, se hizo sabiduría de Dios, concreción plena y perfecta del amor, para que podamos ser hoy la iglesia de Cristo victoriosa que es. Yo quiero invitarte esta mañana, no busque más amor que no lo va a encontrar fuera del Señor. Un amor solo puede concebirse tan grande y tan fuerte como el amor del Padre, como el amor del Hijo, como el amor del Espíritu Santo. Déjeme definirle la palabra amar. Leyendo a un hombre llamado Benjamín Oltra Colomer en un libro que titula Ser como Dios manda, él dice estas palabras: amar es vivir en la vida de alguien. Poético, hermoso, me encantó. Amar es vivir en la vida de alguien. ¿Y sabe? Dios nos ha amado ¿desde cuándo? Desde siempre. ¿Y hasta cuándo? Y hasta siempre. Por eso Dios nos creó para estar en nuestra vida por siempre jamás. Lo que Dios más desea es a nosotros mismos. Y Él es Dios. Y lo que más desea es a nosotros mismos. Nos ha creado para estar en nuestra vida. Amar es vivir en la vida de alguien. A pesar que se ha dicho tanto y se ha escrito demasiado sobre el amor de Dios, sobran los libros que hablan del amor de Dios. Pero el mundo sigue allá afuera perdido, cada día, cada vez más extraviado, porque el mundo aún no conoce a Dios. ¿Y por qué no conoce a Dios? Porque lo que le falta es vivirlo. La gente sabe que hay Dios, pero no lo quiere vivir. Así que, hermanos míos, amar es llegar a ser. Amar es ser. Amar es estar. Amar es vivir en la vida de alguien. Y ese alguien se llama Jesús. Amar es llegar a ser, estar y vivir en la vida de alguien. Cuando usted y yo descubrimos el amor de Dios, nos dejamos poseer por Él. Ya no seré yo quien busque la revelación, sino que es la revelación de Dios la que me va a poseer a mí. Cuando usted y yo descubrimos el amor de Dios, por medio del amor de Dios, descubrimos su santa y divina palabra, que nos embargará, que hipotecará nuestra vida, que nos guiará de tal forma que va a dirigir nuestros pasos, lograr con toda satisfacción que aceptemos su buena voluntad, agradable y perfecta, como si fuera nuestra voluntad. Solo cuando conocemos a Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, y solo cuando conocemos mediante nuestro Señor Jesucristo,
descubrimos el verdadero valor que tiene el amor. Si eso no ocurra, y mientras eso no ocurra, mientras usted y yo no descubramos el amor de Dios, un hogar sin amor será una pensión. Una religión sin amor será superstición. El sexo sin amor será prostitución. La amistad sin amor será manipulación. La autoridad sin amor será tiranía. La fe sin amor será legalismo. La política sin amor será cinismo. La profecía sin amor será herejía. La libertad sin amor será libertinaje. Creo que necesitamos conocer el amor de Dios.